Ya estamos al aire. Estamos al aire, Y amigo. hay muchas dudas sobre lo que se viene. Lo primero es que quiero aclarar que tenemos aquí en el panel a un tremendo invitado, a Juan Carlos Román, que es además urólogo de la Clínica UPA de Santiago. Doctor, bienvenido. Y lo primero que quiero aclarar es que usted no fue el que sopló mal. No, Sí, pues le estábamos echando la culpa a usted. Yo sabía que era un gol y a Coquimbo. Ah, ¿ven? Sí. Hincha del fútbol. Así que muy bien. ¿Puedo agregar un dato? ¿Ya? Sí. Que es hijo de un histórico kinesiólogo de Audax italiano, Ah, don mira. Juan Carlos Román. Sí, mismo nombre. Ah, lo escuchaste. Sí. Ahí está el Juan fanatismo Carlito. itálico, me Ahí está imagino. el fanatismo. Sí. Mira, Muy bien. En el estadio desde los 3 años. y el estadio antiguo. En el estadio antiguo de madera. Claro, Sí, claro. de madera. Mira. ¿Cómo, Juan Carlos, para entrar en materia, cómo afecta la salud prostática en deportistas de alto rendimiento? Bien, en general, todas las enfermedades prostáticas son más de personas que ya están saliendo probablemente del alto rendimiento, porque la enfermedad prostática en general está más bien relacionada con la edad. Entonces, todas empiezan a aparecer después de los 40, 45 y sobre todo después de los 50 años. Obviamente que todavía tenemos deportistas de alto rendimiento en esas edades, pero... Son los menos. Pero son los menos, exactamente. Hay algunos deportes que se asocian un poco más o que más, desde el punto de vista de los mitos que existen, se pueden asociar más, como por ejemplo el ciclismo. Hay algunas enfermedades asociadas, pero no son las más graves. ¿Pero por qué? Porque en general, por ejemplo, ¿Por qué el ciclismo? en el caso del ciclismo, fundamentalmente porque los deportistas de alto rendimiento pasan largas horas sobre los sillines, que Claro. hay harto avance, harta tecnología en la forma, sobre todo en la ergonomía de los asientos, pero igual pueden producir, sobre todo cuando están largas horas, por ejemplo, algunas alteraciones neurológicas de la sensibilidad del periné, que es donde se asienta los ciclistas. Pero la relación, que es un poco más un mito que existe respecto de que pueda producir enfermedades sobre la próstata, no es tan así. O sea, los ciclistas en este caso no tienen que preocuparse demasiado. Para Los que nada. estaban escuchando por el tema del sillín y todo. Ahora, para los mitos, verdades, leyendas, ¿no? Siempre se habla del examen. Hoy en día ya sabemos que hay un antígeno prostático. Nuestro doctor Jara, es competencia, no sé si sabía. Nuestro doctor Jara nos Pertenezco a enseñó una muy bien. clínica distinta. Sí, sí. Nos enseñó muy bien en un comercial No, pero que en un realizó. comercial. Sí, pues, le hicimos acá, Sí, por sí. Del examen prostático, ¿no? Del examen antígeno prostático. Antígeno prostático. Exactamente. Mira, lo más importante, porque lamentablemente el cáncer de próstata, que es un cáncer extremadamente prevalente, más de 10.000 hombres al año en Chile se diagnostican con cáncer y entre 2.500 y 3.000 se mueren por cáncer de próstata, siendo una de las causas más frecuentes de muerte por cáncer en hombres. No tenemos cómo prevenirlo. Lo importante es diagnosticarlo de forma precoz. Y para eso, porque no da síntomas hasta estar avanzado, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a buscarlo. ¿Cómo lo encontramos? Con un examen de sangre, que es el antígeno prostático, y con lo que más se conoce, que es el tacto rectal. Lo más importante, y esto es un mensaje que es súper importante, es el antígeno prostático. El examen de sangre, tal como uno se hace el examen para ver si es diabético, para ver cómo está el colesterol, es la misma muestra. Ese es el más importante. El tacto rectal, lamentablemente, ha alejado a más hombres de consultar de lo que nos ha ayudado a diagnosticar. ¿Sirve? Sí, sí sirve. Cuando hay antígenos elevados, cuando uno tiene la duda, uno hace esa evaluación. Pero no es la más importante. Lo más importante es hacerse un antígeno prostático, en general a partir de entre los 45 y 50 años, un poco antes en caso de que uno tenga un familiar directo con cáncer de próstata, pero es hacerse un examen de sangre que es muy sencillo, que es muy disponible, es barato. Es de sangre. Y Por eso, en el fondo lo que uno invita es que a los hombres después de los 45, 50 años, cuando van a hacerse su chequeo de la hipertensión, de la diabetes, de lo que sea, le pidan a su doctor que le haga el antígeno Doctor, prostático. y al final termina uno entendiendo que esta relación que usted marca de la cantidad de casos de personas que fallecen por este tipo de cáncer es a propósito de que se evita precisamente el chequeo temprano. Claro, o sea, ¿Puede tener una relación ahí? lo más importante para nosotros es diagnosticarlo precozmente. Si nosotros lo diagnosticamos precozmente, antes de que dé síntomas, Por eso, pero hay nosotros, muchos hombres que temen eso. por eso, nosotros podemos curar la enfermedad. Hay distintas alternativas, cirugía, radioterapia, etcétera, pero nosotros podemos curar la enfermedad. Pero si nosotros llegamos tarde,
ya no podemos curar la enfermedad. Y esos son los pacientes que se nos escapan y los pacientes que lamentablemente fallecen. Por eso lo más importante para nosotros, y reitero el mensaje, es el diagnóstico precoz, el chequeo y, como les digo, a todos los hombres que estén mirando, que no le tengan susto porque no va a ser necesario hacer un tacto rectal, salvo que el antígeno, que el examen de sangre nos salga alterado. En lo posterior, ¿no? Entonces, claro, lo más importante es controlarse. ¿Cuáles son esos síntomas? Porque entiendo, según sus palabras, hay síntomas y ya se llega tarde, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la próstata hay dos enfermedades que son las más importantes. El crecimiento prostático benigno, que no es cáncer y que está relacionado con la edad. Con la edad la próstata crece, así como salen canas, como salen arrugas, la próstata crece. Y esa es la enfermedad que da más síntomas y todas las personas mayores empiezan a notar que el chorro les sale más débil, que quedan goteando, que les cuesta empezar a orinar, etc. Lo más probable, si uno tiene esos síntomas, es que no tenga un cáncer, que tenga un crecimiento prostático benigno. Bien, ahora, si esos síntomas son porque uno tiene un cáncer, lo más probable es que sea un cáncer grande, que ya está avanzado, y eso es lo que nosotros queremos evitar, llegando más precozmente a diagnosticar la enfermedad. No porque tengamos dos exfutbolistas acá, pero en el caso de los deportistas de alto rendimiento, en un deporte también con mucho contacto, mucho roce, como lo es el fútbol, con balonazos que pueden llegar en la zona genital, todo, ¿eso puede tener alguna complicación dentro de los deportistas pensando en el futuro? No, para nada. De hecho, siempre está como otro de los mitos que uno escucha es que, por ejemplo, sobre todo en los testículos que están expuestos en estos deportes de contacto, el hecho de haber recibido un traumatismo sobre los testículos puede aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer. Eso no es así de ninguna forma. A veces pasa que incidentalmente, dado un dolor generado por un golpe o por el deporte, uno hace un examen y lo detecta, pero no hay una relación causa-efecto, sino más bien de que al hacerse el examen uno los diagnostica. ¿Y el hecho de hacer deporte ayuda en algo para poder prevenir el cáncer de próstata o no tiene nada que ver, no está relacionado? No hay una relación directa entre hacer deporte y prevenir esto, ¿bien? Porque tiene más bien factores genéticos. El cáncer de próstata no es un cáncer que tenga factores que uno pueda modificar. Tiene que ver con la genética y tiene que ver un poco con la suerte, ¿ya? Pero no es, por ejemplo, como algunos cánceres de pulmón, vejiga, que tiene que ver con el hábito del tabaco, etc. Ahora, obviamente que hacer actividad física, hacer deporte, sobre todo los deportistas de alto rendimiento, van a tener una mucho mejor condición para enfrentarse a una enfermedad si es que aparece. Pero no hay una relación directa entre los tumores urológicos, al menos, y la actividad física. ¿Y cuáles son usted hace un rato marcó lo del ciclismo, ¿no? Que era uno de los mitos que había que derribar. ¿Qué otros deportes están en el aire, como en el aire ese mito lógico de que podrían en el fondo acercarse a algún daño a la próstata, por ejemplo, por su práctica? Mira, algunas relaciones que existen, por ejemplo, que no tiene que ver tanto con el deporte o con el deporte bien hecho, ¿ya? Que es, por ejemplo, el uso de anabólicos, ¿ya? El uso de anabólicos, que obviamente es doping, que no está permitido, sí tiene cierta relación, porque el uso de anabólicos lo que hace es, dependiendo del anabólico que se use, lo que busca es hacer el símil de lo que es la testosterona. Bien, al usar testosterona o al darle testosterona de forma exógena, el cuerpo dice, ok, no necesito más testosterona. Y por lo tanto, una asociación importante es el uso de estos anabólicos asociado a que los testículos se atrofien, ¿de acuerdo? No va a dar un cáncer ni nada de eso, pero van a dejar de funcionar. Y cuando las personas dejen de usarlos, puede ser que el cuerpo no vuelva a generarlos y puede producir el efecto absolutamente contrario del que se buscaba cuando se dejan de usar. Por eso es súper importante en aquellas personas que lo están usando, que obviamente lo ideal es que no los empiecen a usar, cuando se dejan de usar, asesorarse, ya sea con un endocrinólogo o con un urólogo, para poder hacer el reemplazo hormonal si es que es necesario. Es que eso es importante porque en el alto rendimiento es castigado como doping, ¿no? Y sabemos que hay algunos deportes que están un poquito más inclinados a esa práctica, como el levantamiento de pesa, por ejemplo, o el propio ciclismo. Pero esta práctica también uno la observa en personas que no están en el alto rendimiento, sino que bajo o mediano rendimiento. Entonces es importante como hacer ese llamado a la... Por supuesto, o sea, lejos el lugar más frecuente donde
El ambiente más frecuente donde uno encuentra el uso de estos anabólicos no es en el deporte de alto rendimiento, que sobre todo mientras más profesionalizado, más pesquisa y más difícil, digamos, de utilizarse, es en el deportista de gimnasio, porque se usa mucho para ganar fuerza y para ganar masa muscular, es para lo que más se usa. Entonces, es en esos ambientes en los que se usa, y se usa de forma absolutamente descontrolada, sin un chequeo, sin ir midiendo ciertas cosas que pueden aumentar, sobre todo el riesgo cardiovascular en las personas que usan anabólicos. Ahora, otro de los mitos, por lo menos que había escuchado yo, era la actividad sexual también ligado a posible cáncer de próstata o no. Creo que era mientras más actividad sexual, supuestamente menor el riesgo, algo así. ¿Hay alguna relación? Sí, existen algunos estudios que han demostrado que cierto número de eyaculaciones mensuales disminuiría el riesgo del cáncer de la próstata. La verdad es que el efecto es bastante marginal y no hay una recomendación que uno haga sobre el número de eyaculaciones buscando disminuir ese riesgo de cáncer de próstata en particular. Entonces, al final aquí, doctor, lo más importante es el examen. El examen antígeno, que es un examen de sangre y que ojalá se entienda también que ya no es lo que mucho les da miedo o que se presta para la risa, lo que quiera, sino que es ir a hacerse un simple examen de sangre y se puede prevenir, ¿no? Exactamente, ese es el mensaje y eso agradezco, digamos, la oportunidad de poder entregar ese mensaje de que más personas se puedan hacer el chequeo, que el chequeo ya no es como lo hacía Gonzalo, sino que es solamente con el antígeno prostático. Desde ese antígeno perdía adeptos. Lo importante es que Cavani está sano, ¿no? Cavani está bien, ¿no? Desde el 2015, después de la Copa América, salió un nuevo test. Bueno, y nos dicen que desde Gracias a los ti. 45 años ahora, porque siempre se hablaba desde los 40. Sí, hay distintas recomendaciones que son recomendaciones internacionales, algunos dicen 45, otros dicen 50. Lo que yo le recomiendo en general a mis pacientes es que se hagan un control a los 45, si el antígeno prostático les sale muy bajito, se lo repitan a los 50 y después una vez al año. Y si tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, ahí adelantamos, normalmente a los 40. Antes de los 40 el cáncer de próstata es anecdótico. Importante conocer todas esas realidades. Juan Carlos Román, urólogo de la Clínica Bupa Santiago, agradecerte por tu tiempo acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muy Gracias, gentil. doctor. Se pasó.